Y ahora vamos a por el capítulo número 11, que dice así. Me trasladé a mi nueva casa en noviembre de 1971. Recuerdo que era noviembre porque justo antes de mudarme, mi hermana Kerry y su marido vinieron a visitarme desde Miami para celebrar el Día de Acción de Gracias. Un gesto muy valiente por su parte, teniendo en cuenta que eran personas convencionales. Harvey era un exitoso contable, vivían en una bonita casa y estaban acostumbrados a disfrutar de todo tipo de comodidades. Cuando aparecieron me encontraron acabando la lista de tareas pendientes que debía llevar a cabo antes de mudarme. Harvey me ayudó a instalar las dos últimas ventanas y después insistió en festejar juntos la comida de acción de gracias, lo que significaba sentarnos en unas rocas al aire libre y cocinar lo que pudiéramos en una fogata. Me da la impresión de que vinieron para comprobar si todavía me quedaba algo de cordura. Había estado sin teléfono durante mucho tiempo y sin duda mi familia estaba preocupada por mí. Una vez se fueron, me sentí aliviado y contento de volver a quedarme solo en mi preciosa casa nueva. Lo único que deseaba era un lugar sencillo para poder concentrarme totalmente en la meditación. Acababa de obtener un regalo de la mano invisible que dirigía mi vida. Así denominaba entonces a esa fuerza que movía los hilos de mi existencia. En los inicios de mi despertar había implorado ayuda internamente para saber quién era yo, el observador de aquella voz interior. Desde entonces era como si una fuerza externa procedente de arriba me hubiera agarrado de la coleta y estuviera elevándome. Toda mi vida externa me había sido arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, y se me había mostrado en su lugar la belleza y la paz de un estado interior que todo lo trascendía. Ese toque de lo desconocido había prendido fuego en mi corazón. Una hoguera inextinguible ardía en lo profundo de mi ser. Era como era una llamada interior que me instaba a regresar a mi verdadero hogar. En aquella fase de mi despertar, el único modo que conocía de cumplir mi propósito era someterme a una intensa disciplina de meditación zen. Sentado en el umbral de la puerta que daba al maravilloso paraje que la vida me había concedido para mi trabajo interior, agaché la cabeza con respeto. Esa casa era mi templo, mi monasterio, e hice el voto de usarla adecuadamente. Me quedé muy sorprendido al comprobar que fui adoptando un estilo de vida monástico de manera natural. Todos los días me levantaba a las 3 de la madrugada y meditaba durante unas cuantas horas. A continuación, me daba un paseo contemplativo por el campo. En aquellos tiempos todavía me aferraba al concepto de que todo giraba en torno a la concentración. Cuando caminaba era sumamente consciente de cada paso y de cada movimiento del cuerpo. Esta práctica me ayudaba a prolongar la paz que me producía la meditación matinal. Después hacía yoga al aire libre hasta que llegaba la hora de la meditación del mediodía. Me sometía a una férrea autodisciplina diaria. Se trataba de un estilo de vida sumamente estricto, totalmente diferente de nada que hubiera vivido hasta entonces. Pero al igual que un atleta está dispuesto a entrenar día y noche para las Olimpiadas, yo estaba decidido a darlo todo en cada momento, a fin de desprenderme de esa parte de mí que me impedía acceder al lugar al que deseaba volver desesperadamente. No tardé mucho en percibir que la ingesta de alimentos influía considerablemente en la práctica que estaba realizando. Cuantos menos comía, más fácil me resultaba entrar en un estado meditativo. De modo que tanteé hasta dónde podía llegar sin comer y llegué a un punto de equilibrio que consistía en cenar una pequeña ensalada en días alternos y ayunar el resto del tiempo. Mi intención era abandonar toda posible fuente de distracción para poder centrarme plenamente en profundizar en mi interior. La rutina nocturna se iniciaba al atardecer. De alguna forma, la puesta de sol me predisponía enormemente para la meditación. Siempre estaba sobre el cojín de meditación antes de la caída de la tarde, y tras unas cuantas horas meditando, finalmente me retiraba a dormir. Aunque no disponía de despertador, cada día me despertaba a las 3 de la madrugada, de manera espontánea, e iniciaba de nuevo la práctica. No sé de dónde saqué la idea de que, atención, si me esforzaba lo suficiente, mi ser inferior se iría y me dejaría en paz. Por lo cierto, pero lo cierto es que viví de ese modo durante alrededor un año y medio. La parte de mí que había dominado por completo mi anterior estilo de vida ya no tenía cabida en mi nueva etapa. Al no alimentarla, iba debilitándose cada día que pasaba. Pero esa parte ruidosa y exigente
No desapareció, más bien comenzó a resignarse ante la intensidad de la disciplina. Aunque pensaba que el trabajo estaba funcionando, pronto caería en la cuenta de que estaba muy equivocado. Y hasta aquí el capítulo 12. Voy a continuar con el capítulo 12, que diga: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Este es el título. Aparte de las lecturas obligatorias, los libros nunca me habían llamado la atención. Pero así como los 3 pilares del Zen habían aparecido justo en el momento oportuno, otra obra llegó a mis manos poco antes de la mudanza. Me la había regalado Bob Merrill, un amigo que estaba bastante familiarizado con el yoga y la meditación. Un día, cuando todavía vivía en la furgoneta, Bob me regaló un libro llamado Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, un maestro espiritual de la India. Recuerdo que inicié su lectura la misma tarde en que me lo dio, pero tuve que dejarlo pocas páginas después de empezar, no porque no me gustara, sino porque cada palabra me transportaba a un estado meditativo tan profundo que no me permitía seguir leyendo. A la noche siguiente volví a intentarlo y ocurrió exactamente lo mismo. No entendía lo que me pasaba y me intrigaba mucho averiguarlo. Finalmente, decidí guardarlo hasta después de la mudanza. Ahora que ya vivía en mi nueva casa y había comenzado mi estilo de vida meditativo, había llegado la hora de retomar su lectura. Capítulo tras capítulo, el libro me transportó a un mundo que debería haberme resultado sumamente ajeno. Sin embargo, debido al proceso por el que estaba pasando, al menos sentía que me identificaba con la vida de este santo. Era evidente que yo tan solo me había asomado al océano en el que nadaba Yogananda. Se trataba de un maestro de todo aquello que estaba buscando. Lo sentía en el fondo de mi ser. Yogananda había llegado mucho más alto que yo en su búsqueda espiritual y nunca había regresado del todo. Había aprendido a vivir en ese estado sin abandonar el mundo. No cabía duda, había encontrado a mi maestro. Si bien sentí un alivio inmediato al saber que ya no estaba solo en mi viaje interior, debía resolver algunos aspectos problemáticos. Para empezar, el término Dios no formaba parte de mi vocabulario. En cambio, Yogananda no solo usaba el término con toda naturalidad, sino con una devoción tan intensa que te dejaba sin habla. Su pasión por lo divino se revelaba sobre todo en sus cantos. Mi corazón está ardiendo y mi alma envuelta en llamas solo para ti, solo para ti. Curiosamente, me identificaba con ese apasionamiento. Desde que había tocado ese hermoso lugar en lo profundo de mi corazón, de mi corazón, también ardía. De hecho, había perdido el interés por todo lo demás. Solo deseaba meditar para encontrar el camino de vuelta más allá de mí mismo. Podía entender que el concepto de Dios estaba relacionado con ese lugar oculto en lo más profundo de mí. El Zen me había enseñado que el Buda atravesó el silencio y la paz absolutos antes de llegar al nirvana. Había oído que Cristo había afirmado: el reino de Dios está dentro de vosotros. Ya sabía que la Biblia hablaba de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Conocía bien ese espacio interior donde había experimentado una paz tan honda que la totalidad de mi existencia se trastocó para siempre. Otra palabra que no entendía muy bien al principio era espíritu. Creía que se trataba de un término cristiano, sin embargo, Yogananda lo usaba constantemente. Hablaba de invocar al espíritu y de sentirlo, palpitando en su interior, y contaba que, en ocasiones, al levantar las manos sentía como el espíritu entraba y salía de ellas. ¿Estaría refiriéndose a ese poderoso flujo de energía que experimentaba desde mi primera meditación profunda? Solía sentir cómo ese campo de energía fluía desde el punto situado entre las cejas. Descendía por los brazos y salía por el centro de las palmas de las manos. ¿Podría ser espíritu otro término para designar ese flujo energético? ¿Y el punto situado entre las cejas, lo que Yogananda denominaba tercer ojo, u ojo espiritual? Sentía que me identificaba cada vez más con sus enseñanzas. Autobiografía de un yogi cambió mi forma de ver todo lo que me había sucedido. Cuando concluí su lectura, Dios no era tan solo una palabra para mí, sino que representaba el lugar hacia donde me dirigía. Había comenzado mi viaje interior impulsado
por el deseo de saber quién era el observador de esa voz de la mente. Ahora me daba cuenta de que los grandes santos y maestros de todas las tradiciones espirituales habían trascendido su yo personal para hallar su verdadero ser espiritual. Yogananda denominaba este proceso autorrealización. Era un término perfecto para definir el único interés que albergaba en aquel momento de mi vida. Deseaba conocer la naturaleza del observador, mi verdadero ser. Bon Meri me había contado que tomaba lecciones de la Self-Realization Fellowship, la organización que Yogananda había fundado en Estados Unidos. Si bien este maestro había abandonado el cuerpo en 1952, había tenido la generosidad de dejar sus enseñanzas en forma de lecciones semanales. Sabía que existían novias por encargo, pero nunca había oído hablar de gurús por correo. Sin pensármelo dos veces, me inscribí para recibir las lecciones y las integré en la práctica diaria. No conocía el Nuevo Testamento y me pareció sumamente inspirador. Gran parte de las enseñanzas se correspondían por completo con mis experiencias meditativas. Por ejemplo, el concepto de que has de morir para renacer de nuevo. Eso era exactamente lo que había estado tratando de hacer, morir en lo personal, para renacer en lo espiritual. Coloqué imágenes de Cristo y Yogananda en el altar de la sala de meditación. Grandes seres habían hollado este camino antes que yo. Estaba empezando a darme cuenta de que no podía caminar solo y de que necesitaba ayuda. Y hasta aquí, capítulos 10, 11 y 12. Un besito. Nos vemos en la segunda parte del libro.